Hola a todos, nuevamente bienvenidos a mi canal, les habla el profe Javier. Aquí tratamos temas de química, bioquímica o afines a estas áreas. Entonces, en esta sesión 3 de polielectrolitos vamos a mirar la forma en que se plantea la separación de una mezcla de proteínas mediante un campo eléctrico, técnica conocida en laboratorio como electroforesis de polielectrolitos. Recordemos que en la sesión 2 vimos cómo hallar el punto isoeléctrico de una proteína. ¿Por qué es importante hallar ese punto isoeléctrico? Porque al hallar el punto isoeléctrico vamos a tomar el valor 6,02, que es la proteína a la cual hallamos el punto isoeléctrico en la clase de polielectrolitos 2. Al hallar ese punto isoeléctrico es el valor al cual puedo yo estar seguro que el pH va a estar neutro. Y vamos a mirar una proteína, un ejemplo de una proteína que esté con un punto isoeléctrico 8,04. ¿Qué pasa cuando hay una mezcla de proteínas? ¿Cómo separarlas? Bueno, recordemos que muchas sustancias, muchas soluciones son mezclas de proteínas. Por ejemplo, las proteínas séricas que se encuentran en el plasma sanguíneo, como la albúmina con las globulinas. Por ejemplo, las proteínas de la leche, por ejemplo, las proteínas, los aminoácidos que se encuentran en las cadenas de ADN y ARN. Todo esto se puede separar mediante la técnica de electroforesis de polielectrolitos. ¿Cómo saber cómo influye ese campo eléctrico en la separación de estas proteínas? Pues bien, miremos, tenemos una proteína 1 que tiene un punto isoeléctrico de 6,02 y una proteína 2 que tiene un punto isoeléctrico de 8,04. ¿Qué va a pasar con la proteína 1 a este punto isoeléctrico por debajo y por encima de ese punto? ¿Y qué va a pasar con esta proteína 2 por debajo y por encima de ese punto isoeléctrico? Veamos entonces. Cuando la proteína se trabaja en medio ácido, recordemos que el medio ácido por debajo del punto isoeléctrico es un medio que ayuda a protonar, es decir, que donde el hidrógeno actúa volviendo a la solución o dejando la solución con carga positiva. Y por encima del valor del punto isoeléctrico, la proteína se carga negativamente, es decir, si trabajamos esa proteína en una solución básica, lo que va a pasar es que va a ir tomando carga negativa cada vez que se vaya aumentando en la escala de las bases. Entonces, miremos. En la proteína 1, por debajo del punto isoeléctrico, por debajo de este punto, vamos a ver que está cargada positivamente. Positivamente. Y por encima del punto isoeléctrico de esta proteína va a estar cargada negativamente. En el caso de la proteína 2, que tiene un punto isoeléctrico de 8,04, quiere decir que todo lo que esté por debajo de ella va a estar cargado positivamente. Bien. Y todo lo que esté por encima de este punto va a estar cargado negativamente. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los campos eléctricos? Los campos eléctricos, generalmente cuando hablamos de electroforesis, se logran a través de geles conductores. Esos geles conductores me permiten hacer una separación de proteínas. Yo sugiero ver el video publicado en mi canal acerca de cómo se realiza una electroforesis mediante el método SDS-PAGE, que es electroforesis vertical, para separar, por ejemplo, proteínas séricas en el plasma sanguíneo. ¿Qué pasa cuando en el medio conductor, por ejemplo, se trabaja a pH 7? Pongamos un pH 7. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. A pH 7, cuando se trabaja en ese medio, vamos a tener que la proteína 1 está cargada negativamente y la proteína 2 está cargada positivamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando le generamos un campo eléctrico
a esta mezcla de proteínas, lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, tenemos el pH 7 y lo que va a pasar es que la proteína 1, que está cargada negativamente, va a ir hacia un electrodo positivo. Entonces vamos a pensar que este es un electrodo positivo. La proteína 1 se dirigirá hacia el electrodo positivo, al cual llamamos ánodo. Y la proteína 2, la proteína 1, recordemos que entonces está cargada negativamente a pH 7, por eso es atraída por el electrodo positivo. La proteína 2 entonces será atraída por el electrodo negativo, el cual se llama cátodo. ¿Por qué? Porque la proteína 2, recordemos que está cargada positivamente. Entonces, esta proteína será atraída por el cátodo. A esto es lo que le llamamos una separación perfecta de las proteínas, en la que cada una migra hacia un lugar diferente de los electrodos del campo eléctrico. Pero generalmente, ¿qué es lo que se hace en estas pruebas de electroforesis? La idea no es que una proteína coja hacia un lado y otra proteína coja hacia otro lado, o se dirija hacia otro electrodo. La idea es que las dos proteínas vayan hacia el mismo lado, pero que se separen. ¿Cómo se puede lograr esto? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede entonces si nosotros trabajamos, por ejemplo, a pH 3? ¿Qué sucede si trabajamos a pH 3? Entonces, si trabajamos en un campo eléctrico, en una solución conductora pH 3, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Miremos que la proteína 1 está cargada positivamente. La proteína 2 también está cargada positivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las proteínas 1 y 2 se van a dirigir las dos proteínas hacia el cátodo. Van a ser atraídas porque las dos están positivas. Pero ¿cómo se separan? Entonces tengamos en cuenta que la proteína 2 tiene una carga positiva mucho mayor que la proteína 1. Tiene una carga mucho más pequeña. Esto es importante saberlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se separan las proteínas si las dos se dirigen hacia el mismo electrodo? Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos que saber que la movilidad electroforética o la movilidad de carga es un vector, bien, es directamente proporcional a el valor de una carga determinada sobre el peso molecular de la proteína. Entonces, ¿qué sucede? Si la proteína 2 tiene una mayor carga, esto va a generar mucho más movilidad. Es decir, al ser este valor mayor, pues ¿qué quiere decir esto? Que la proteína 2 va a tener un recorrido mucho más largo hacia el cátodo que la proteína 1. De este modo ya podemos saber que aquí hay una separación de las proteínas. La proteína que se identifica en una zona del campo eléctrico es diferente a la proteína que se ubica en otra zona del campo eléctrico. ¿Cómo se puede saber esto? Porque en estos geles, cuando estas proteínas se separan, se les coloca unos indicadores de color. Entonces, este va a tener un indicador de color en una zona del campo y este va a tener un indicador de color en otra zona del campo eléctrico. Ese es el principio de carga por el cual se pueden separar las proteínas. Sin embargo, hay otro factor que puede también afectar esa movilidad y es el peso molecular. En ese caso, ya se tendría que especificar qué proteínas son las que se van a separar. ¿Por qué? Porque a mayor peso molecular, si hacemos el análisis de la ecuación,
a mayor peso molecular, más lento se va a mover la proteína. Es otro de los principios para poder hacer esta separación. Resulta que estos geles tienen unos retículos, es decir, como unos pequeños espacios por los cuales pueden entrar los aminoácidos de la proteína. Si la proteína es muy pesada, se van a quedar en los retículos del gel. Entonces ese sería otro factor por el cual se pueden separar. Pero la principal causa de separación es el valor de carga. Entonces, debemos saber a qué pH debemos trabajar la separación de proteínas para que por valor de carga se dé esta separación, o el caso contrario. Por ejemplo, si no trabajamos a pH 3, sino por ejemplo trabajamos a pH 10, va a pasar lo contrario. Entonces en pH 10, por ejemplo, las dos van a estar cargadas negativamente. Lo que quiere decir que en este caso, las proteínas 1 y 2 se van a dirigir hacia el ánodo, que es lo que generalmente pasa en los procesos de electroforesis, que vayan del cátodo al ánodo. Pero si vemos bien, la mayor carga la tiene la proteína 1. La proteína 1 tiene la mayor carga negativa a pH 10. Y la menor carga negativa la tendrá la proteína 2 a pH 804. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que la proteína 1 hará un recorrido mucho más largo por el valor de carga que la proteína 2. Entonces vamos a poder ubicar en los campos en el campo eléctrico generado por el gel conductor, vamos a poder identificar dónde quedaron cada una de las proteínas. Recordemos entonces que la movilidad electroforética es constantemente proporcional al valor de la carga de la proteína sobre su peso molecular. Y ese será el principio de separación de las proteínas. Entonces, ¿de qué depende esta separación? Depende de la cantidad de carga de la proteína y del peso molecular que tenga esta proteína. Les recomiendo ver algunos procesos, por ejemplo, en separación de proteínas séricas de la sangre. Es importante saber estos tipos de separaciones porque separando las albúminas y las globulinas de la sangre podemos detectar diferentes tipos de enfermedades, bien, como diferentes tipos de cáncer, por ejemplo. Bueno, pues eso ha sido todo por ahora, amigos. Espero les haya servido esta información. Recuerden que cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer por este medio y trataré de responder en el menor tiempo posible. Les deseo a todos que tengan un muy bonito día y bendiciones.